23 clases de escatología. Bienvenidos todos. Recemos con San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos todos, pues, queridos hermanos, a nuestra clase de escatología. Doña Elba hizo una pregunta muy interesante que quisiera comenzar con esta pregunta de ella, para después enchufarnos con el tema de hoy, que es el purgatorio. Estamos hablando de la pena de daño y de la pena de sentido que padecen los condenados en el infierno, según la tradición de los santos padres. Ahí está la referencia que hace doña Elba para que la busquen si quieren y la lean. Pero lo que queremos decir es lo siguiente. Dice San Ignacio de Antioquía que seremos los mismos que somos ahora. No seremos otros después. O sea, después de la muerte nosotros seguiremos siendo lo mismo. Los que fuimos adoradores de Dios estaremos siempre con Dios. Y los que fueron impíos en esta tierra estarán igualmente en el castigo del fuego eterno, dice San Ignacio de Antioquía. Pero San Cirilo de Jerusalén hace una referencia interesante. Dice que será una muerte sempiterna, la condenación, ¿verdad? La condenación eterna es una muerte sempiterna, puesto que ni el alma podrá vivir por no tener a Dios, ni estando en trance de morir podrá estar libre de los dolores del cuerpo. El cuerpo espiritual, estamos hablando de las almas condenadas, ¿verdad? Y a partir del juicio final, pues también tendrán su cuerpo, ¿verdad? Y en su cuerpo y en su alma padecerán los dolores. Pero seguiremos siendo los mismos, dice San Ignacio de Antioquía. Nosotros no cambiamos. El alma, decía doña Elvita, ¿será que el alma regresa a Dios? El alma de los condenados no regresa a Dios, pero entendamos lo que significa la segunda muerte. La condenación eterna es la segunda muerte, lo que significa que el alma está como en trance de morir, porque no tiene a Dios, ha perdido a Dios. Pero el alma no morirá porque el alma es eterna. Lo que pasa es que el alma estará como muerta. Imagínense ustedes qué terrible. En el infierno, el alma nuestra totalmente dependiente de la tortura que le hagan los demonios a los condenados. El condenado no podrá ni siquiera reaccionar ni defenderse siquiera de los ataques de los demonios en las torturas pues de esa condenación eterna. Entonces el padecimiento es según de sentido y de daño. Padeceremos una pena, eso significa padecer, sufrir una pena de daño por el dolor que te da la conciencia de haberte podido salvar y no te salvaste. Y por otro lado, la pena de sentido, o sea, el dolor que se sentirá y que estaremos como muertos, dice San Cirilo de Jerusalén, pero no estaremos muertos. En el sentido, quiere darlo a entender San Cirilo, de que el condenado ni siquiera podrá defenderse porque su alma estará como muerta. Por eso se dice en la doctrina de la iglesia que
es la segunda muerte, y Jesucristo lo dice: no teman a los que matan el cuerpo, dice, sino teman a los que pueden matarle el alma. Es la segunda muerte, a los que se condenan, esos son los que han muerto para siempre. Pero el alma no regresa a Dios, porque el alma es inmortal y está en un estado de condenación para siempre, y que de ahí no saldrá nunca, nunca, nunca jamás. Lo que esa alma ha perdido, por eso está como muerta, ha perdido la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? El Espíritu de Dios. Ese Espíritu santificante, esa gracia santificante que te da la felicidad, la fortaleza para luchar en esta vida y la felicidad eterna en el cielo. Pero al perder el Espíritu de Dios, la gracia santificante es lo que pierde el condenado, su alma queda como muerta. Y en ese sentido, pues se habla de la segunda muerte, pero el alma del condenado no regresa a Dios. Entonces eso tendría que ser, para que nosotros un poco más o menos lo entendamos, lo que significa pues la condenación externa, los padecimientos del infierno, la eternidad de la condenación. Muy bien. El capítulo 5 habla del purgatorio, lo tenemos en la página 226. Yo he ido cambiando algunas cosas de este folleto, a lo mejor no va a concordar con el folleto que ustedes tienen, pero al final quiero mandarles, a lo mejor hoy mismo, quiero mandarles el folleto para que eliminen el anterior sobre los novísimos, ¿verdad? Este folleto de 338 páginas, porque ha cambiado un poco la numeración de las páginas, porque yo he ido eliminando algunas cosas que considero que son demasiada palabrería, no lo esencial. Por eso lo he ido reduciendo, creo yo que está más reducido este folleto. Quiero mandárselo para que se guíen por este y eliminen el otro. Muy bien, página 226, capítulo 5, el purgatorio. Dios creó al hombre para que le sirviera a él exclusivamente y para que le poseyera a él mismo, a Dios mismo eternamente, con su entendimiento y con su voluntad. O sea, para que entendamos bien a Dios y que nuestra voluntad esté totalmente acorde con la voluntad de Dios. Esto es lo único que quiso de suyo Dios al crear al hombre. Es lo único que Dios quiso, que nosotros lo amáramos, lo poseyéramos y le sirviéramos. Ahora bien, puesto que el hombre de hecho pecaría, Dios consintió en el infierno. Ojo, que Dios no creó el infierno. El infierno fue creado por el demonio. Yo les mandé una reflexión que hace el padre Sergio Hernández de Granada. Léanlo, por favor, ya que interesante está lo que dicen los demonios en los exorcismos, que ellos fueron los que inventaron el infierno, o sea, inventaron el lugar donde iban a maltratar a todos los condenados. Dios no creó en el infierno, sino que Dios en su sabiduría pues consiente el infierno para aquellos que murieran en pecado mortal. De aquí el que quiso también per accidente la condenación de algunos pecadores. Esto quiere decir pues que Dios consintió por accidente, porque era necesario ese lugar, pero no indispensable, porque Dios puede eliminar eso, pero Dios lo consiente porque es el lugar que se merecen los condenados, los pecadores empedernidos que no quieren cambiar. No obstante, como pudiera suceder que algunos mueran en gracia de Dios, pero con el reato de las manchas de los pecados que les impedirá el poder alcanzar la gloria del cielo inmediatamente después de muertos, ¿qué sucedería entonces? Y ahí sí Dios instituye el purgatorio, donde estas almas que han muerto en gracia de Dios quedarán purificadas de sus manchas,
en el purgatorio, sin embargo, no mediante obras meritorias, porque el tiempo de merecer y de desmerecer ya ha terminado. Con la muerte termina el tiempo para que nosotros podamos ganar virtudes, podamos ganar méritos ante Dios, podamos hacer obras buenas, pero ya en el purgatorio dice la doctrina de la iglesia que ya no se puede ganar méritos en el purgatorio, sino que la forma de purificarse en el purgatorio es a través de obras puramente penales, o sea, de sufrimiento. Eso es lo que dice la doctrina, que el purgatorio es para sufrir, no para ir a pagar con obras buenas todo el reato de pena, de mancha de los pecados que ya fueron perdonados, pero que todavía hay que pagar penas temporales por esos pecados. Entonces, por eso se consiente y se instituye el purgatorio para que los que han muerto, que no pueden entrar directamente al cielo, pasen por ese periodo temporal de purificación, sin poder merecer nada, solamente con sufrimiento. Y esta situación penal de dicha alma, Dios también la quiso per accidente, ¿verdad? Dios la permitió por accidente, porque era necesario que esas almas fueran purificadas antes de entrar a la gloria del cielo. Por consiguiente, concierne a todos los teólogos estudiar con diligencia también los temas relacionados con el purgatorio. Bien en cuanto que el purgatorio procede de Dios providente, ese Dios que prevé, también en cuanto que un hombre justo puede venir a dar en el purgatorio de forma que trate sobre la existencia del purgatorio, acerca de la naturaleza del purgatorio y la duración del purgatorio. Y es que resulta que nosotros cuando cometemos pecados, ofendemos el orden de la justicia establecido por Dios, pero también hacemos daños a las criaturas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos daños a las criaturas, tenemos que restituir ese orden de justicia. Ante las criaturas y ante Dios hay que restituir esos daños que nosotros hicimos con los pecados mortales, si acaso existieron, pero que ya están perdonados por la confesión. Es como una comparación que yo siempre les he dicho. El que mata a una persona se confiesa y su pecado le queda perdonado, pero ya hizo el daño a la criatura, porque esa criatura, esa persona no resucita. Entonces hay un daño ocasionado que se debe restituir. Y eso es lo que se le llama el reato de las manchas de los pecados mortales ya perdonados, ese daño que hacemos a las criaturas. Entonces por eso es necesario el purgatorio, para ir a completar la purificación de nuestra alma para poder entrar en el cielo. De ahí que la iglesia también, como Madre amantísima, ha establecido las indulgencias para que aquí mismo en la tierra nosotros podamos pagar esos reatos de pena, esas manchas de los pecados que han quedado en nuestra alma, por las cuales se nos impide entrar directamente al cielo, aunque en realidad no estamos condenados, sino que solamente tenemos que purificarnos. Es como dice el Evangelio también, ¿verdad? Dice Jesucristo, si tienes un pleito con tu hermano o con tu amigo, arréglense mientras van de camino. Ese mientras van de camino significa mientras estamos vivos aquí en la tierra. Porque después, si nosotros no nos arreglamos esas situaciones en el purgatorio, vamos a tener que pagar hasta el último centavo que se debe, hasta la última pena que debemos de pagar. Por eso es importante, la iglesia amante, como les decía yo, Madre amantísima, ha establecido las indulgencias para que de alguna manera reparemos todos esos daños, todas esas manchas que tiene nuestra alma, para poder irnos al cielo directamente. Las indulgencias
es para que no pasemos por el purgatorio. Sin embargo, pues también las indulgencias, la iglesia ha dicho que nosotros las podemos aplicar por las almas del purgatorio, porque estas almas del purgatorio no pueden merecer nada, ellas allá. Sin embargo, ellas sí, las almas pueden orar por nosotros, pero por ellas mismas no pueden. Entonces, es la mayor de las obras de misericordia y de caridad que nosotros podemos hacer es ganar indulgencia para las almas del purgatorio. Y eso sería una cosa hermosísima si nosotros lo logramos hacer. Yo he hecho un voto de ánimas, se llama voto de ánimas, que todos los méritos que yo gane y todas las indulgencias que yo gane, yo se las entrego de regreso a mi Señor Jesucristo por manos de la Santísima Virgen María, para que se las apliquen a las almas del purgatorio, a aquellas almas que Dios considera que la necesitan. Yo no le digo por tal persona, no por tal, sino le digo yo te le entrego todos esos méritos, todas esas indulgencias que yo gano, para que se las aplique a las almas del purgatorio. Yo no quiero merecer para mí ninguno de esos méritos que yo gano, sino que sean aplicadas a las almas del purgatorio. En ese sentido, estaremos ganando muchos amigos del purgatorio que cuando salgan de ahí y vayan al cielo, rezarán por nosotros. Le digo yo al Señor, no importa que yo pase en el purgatorio, todo lo que yo he ganado por mérito, por las indulgencias, te los ofrezco para que por las manos de la Santísima Virgen María, mi madre, sean aplicadas a las almas del purgatorio, ¿verdad? Porque ellas no pueden ganar méritos por sí mismas. Ellas deben ser ayudadas por la iglesia y nosotros somos la iglesia. Las almas del purgatorio tienen que ser ayudadas por nosotros porque ellas no pueden ganar mérito. Entonces es importante el tema de las indulgencias, el tema de los méritos que nosotros podamos ganar con las indulgencias, porque el mal del pecado mortal es el que te trae la muerte, dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y con la muerte pues viene todo lo que es el sufrimiento humano, el dolor, la tristeza, la enfermedad, lo que uno padece, la misma vejez, los sufrimientos de la vejez me refiero, ¿no? Todas esas cosas que nosotros padecemos, con la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, que son compañeros normales en nuestra vida, con ellos nosotros estamos purificando nuestra alma. Pero a veces los pecados de nosotros son tan feos que no se terminan de limpiar esos reatos de manchas, de pena que tiene nuestra alma, para poder irnos directamente al cielo. Por eso nosotros debemos de hacer caso a las indulgencias, porque es lo que te borra esa mancha que te hace pasar por el purgatorio. Muy bien, artículo primero, la existencia del purgatorio y de los sufragios. ¿Saben qué cosa es los sufragios, no? Las oraciones de la iglesia. Dice la tesis: las almas de los justos que mueren con manchas de pecado, esas manchas no purificadas mediante las penas del infierno, mediante las oraciones aquí más bien, son purificadas esas manchas mediante las penas del purgatorio antes de entrar en el cielo. No obstante, pueden ser ayudadas con los sufragios de los fieles. Si nosotros no ayudamos a la alma, si la iglesia en su oración siempre ora por las almas del purgatorio. Por eso dice la tesis que podría ser ayudada por nosotros, pero yo creo que más que se podría, debería ser una obligación nuestra orar por ellos. Repito la tesis entonces. Las almas de los justos que mueren con manchas de pecado, esas almas son purificadas mediante las penas del purgatorio antes de entrar al cielo. Muy bien, la bienaventuranza sobrenatural. Les repito nuevamente la palabra bienaventuranza. No me estoy refiriendo a las bienaventuranzas predicadas por Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos del reino de los cielos. No me refiero a eso.
La bienaventuranza sobrenatural me refiero a la gloria del cielo que disfrutamos los que hayamos muerto en gracia de Dios y vayamos a vivir en la casa de nuestro Padre Dios. Eso significa la bienaventuranza, estar feliz en el cielo con Dios. Entonces, la bienaventuranza sobrenatural en cuanto a nuestro fin último del hombre, se juzga que la alcanzan todos después del estado de vida, o sea, después de haber muerto, después de haber pasado por esta tierra. A no ser que estos se vean apartados de ella, bien por el pecado original, bien por el pecado personal grave. O sea, los que pecan gravemente y no se reconcilian con Dios, pues esos serán apartados de la bienaventuranza sobrenatural. Por ello nosotros no probamos expresamente que todos los justos alcancen la bienaventuranza sobrenatural de una sola vez. Si bien esto, por otra parte, consta suficientemente por los mismos argumentos con los que se muestra que son privados de esta bienaventuranza los que mueren en pecado grave. Hemos dicho pues que los que mueren en pecado mortal no van a la bienaventuranza. Ahora bien, puesto que puede suceder que aquellos justos mueran con manchas de pecado, los pecados veniales por ejemplo, a saber, con la pena temporal que hay que pagar. Acuérdense de las penas temporales que debemos de pagar por los pecados. Nosotros con el pecado ofendemos a Dios y ofendemos a la criatura. La criatura queda ofendida en el orden de la justicia humana. Entonces Dios quiere que todos reparemos los daños que hagamos. Por eso el sufrimiento, les decía yo, ¿no?, que padecemos en esta vida para pagar de alguna manera esa pena que debemos de pagar, esa pena temporal. Y lo dice la Iglesia en su doctrina en el Denzinger 456, el 807 y el 840. La cual, la pena temporal a pagar, ¿verdad?, según está claro, no puede darse en el cielo. La pena hay que pagarla en otro lugar, en el cielo es solo para la felicidad. Esa no se puede dar en el cielo, esa pena temporal a pagar. O con pecado venial no se puede tampoco ir al cielo, el cual ciertamente no se opone pues al estado de gracia. El pecado venial no destruye la amistad con Dios, pero sí impide ir a la gloria del cielo. ¿Qué es lo que le acontecerá a estas personas entonces en el caso de que esto suceda? Que estén en gracia de Dios, pero que vayan debiendo una pena que pagar o vayan llevando algún pecado venial. Estas almas, antes de entrar al cielo, deben de ser purificadas mediante la pena. Ya lo decimos, ya lo dijimos. En el purgatorio no se puede ganar mérito, solamente se puede ser purificado mediante el sufrimiento. Estas almas no necesariamente pagarán esta pena con sus propias obras. Las almas del purgatorio no podrán pagarla con sus propias obras porque en el purgatorio no se puede ganar mérito. Si bien tienen que pagarla de alguna manera, con el sufrimiento o por el sufragio de los fieles de la iglesia, ¿verdad? Dice la definición: las almas de los justos que mueren son las almas que salen del cuerpo en estado de gracia y por lo tanto están destinadas al cielo inmediatamente después de la muerte. Estamos hablando de las almas de los justos que mueren sin ninguna deuda, ¿verdad? Una alma totalmente limpia. Son almas que salen del cuerpo totalmente en gracia de Dios y estas van directamente al cielo en el momento de su muerte. Ahora bien, las manchas de los pecados. Primero, la pena temporal debida por los pecados mortales perdonados
o por los pecados veniales y que no han sido pagadas antes de la muerte, o sea, cuando estamos vivos. Si nosotros no hemos tenido sufrimientos aquí en la tierra, no hemos pagado ninguna pena por el daño que hemos hecho a Dios, a la justicia divina y a la criatura. Entonces esa pena temporal la debemos pagar por los pecados ya perdonados, pero que todavía dejan una secuela del daño que se le hizo a la criatura. Y segundo, tal vez la culpa venial no perdonada antes de la muerte. O sea que cuando llevamos pecado venial y no han sido perdonados antes de morir. Sin embargo, puesto que no consta con certeza si esta pena, esta culpa venial, si está perdonada propiamente en el purgatorio, y supuesto esto, si se perdona formalmente en virtud de las penas, o más bien en virtud de las buenas acciones, yo creo que también se podría considerar. No dice que se da, pero se supone que se pudiera dar también. Repito, se puede dar el perdón de la pena, de la culpa venial, de los pecados veniales, en el purgatorio. Se puede perdonar, se puede borrar y también se perdona en virtud de las penas que se puedan padecer aquí en la tierra y que la hemos reparado con nuestras obras buenas, o sea, con las obras con las cuales nosotros podemos ganar mérito ante Dios. No es que merezcamos ante Dios, sino que Dios permite que nosotros adquiramos mérito porque Él nos ama tanto que se compromete a pagarnos todas las cosas buenas que hagamos. Porque dice el Evangelio, hasta un vaso de agua que des no quedará sin recompensa. O sea que Dios nos regalará la recompensa de todo lo bueno que hagamos, ¿verdad? Muy bien, la purificación se hará mediante las penas. En el purgatorio no se puede merecer. Solamente seremos purificados mediante el sufrimiento del purgatorio. Esto es, se libran de las manchas y precisamente padeciendo es que se limpian las manchas de las almas que han muerto en gracia de Dios. Ahora bien, no satisfacen propiamente por ellas, sino que sufren bastante para poder ser purificados. O sea que nosotros en el purgatorio no vamos a poder satisfacer la ofensa hecha a Dios, sino que solamente por medio del sufrimiento, según la estimación de la justicia divina, o sea, según lo que Dios considere el precio de las penas temporales que nosotros debemos de pagar. Y el precio es en cuanto a un tiempo determinado. Y también hay niveles de sufrimiento en el purgatorio. Hay niveles de sufrimiento que tenemos que tenerlos claros también porque en el purgatorio una persona que lleva solamente un pecado venial que no lo pudo restituir en esta tierra tendrá un sufrimiento menor que aquel que deberá pagar mucha ofensa hecha a Dios y al prójimo, aunque ya esté perdonado pues del pecado, ¿verdad? Entonces, esta es una estimación, o sea, Dios calcula, estima conveniente, según su justicia divina, qué tipo de sufrimiento es el que limpiará, purificará tu alma en el purgatorio. Esto es que se hallan en una condición puramente penal en el purgatorio, o sea que no hay satisfacción, solamente sufrir una situación de pena, o sea, de pago de sufrimiento, sin que por lo tanto a causa de la aceptación voluntaria de esos sufrimientos merezcan aumento de gloria. O sea que nosotros en el purgatorio vamos a aceptar ese sufrimiento de una manera voluntaria, el sufrimiento del purgatorio, pero esto no va a merecer aumento de gloria. ¿Por qué razón? Porque en el purgatorio no tenemos chance de merecer nada, ¿verdad? Vale la pena repetirlo para que no nos confundamos después.
En el purgatorio no se puede merecer nada. Y si el sufrimiento es grande en el purgatorio, uno podría pensar, ay, se me va a aumentar la gloria del cielo. No se aumenta la gloria del cielo, porque en la condición, en el momento de la muerte, en esa condición llegaremos a Dios. Solamente lo que nos falta es la purificación del alma por las penas debidas por los pecados ya perdonados, pero ya el lugar en el cielo ya lo tenemos destinado desde el momento del juicio particular. Dios establece el nivel en el que vas a estar de gloria, de felicidad. Ciertamente todos seremos totalmente felices, plenamente felices en el cielo, pero yo creo que unos van a ser más felices que otros. Dios quiera que yo sea de los que tenga suficiente felicidad, pues, ¿verdad? Y ustedes es lo que yo les deseo a todos ustedes. Entonces, de esta manera, nosotros realizamos este acto de voluntad en el purgatorio sin ningún beneficio para poder ganar mérito para más gloria en el cielo. El purgatorio se toma aquí en esta reflexión no como un lugar, esto es como alguna parte concreta en el espacio en la cual estén retenidas las almas, como en una cárcel, que deben purificarse, sino que es un estado. En cuanto que es una condición penal de las almas y que dura ciertamente hasta la total purificación del alma. Pero no es que yo sea un teólogo renegado en cuanto al lugar, pero yo creo que tenemos que combinar el lugar y el estado del alma. Porque de alguna manera en la comprensión de nuestro lenguaje humano, si nosotros no ponemos un lugar, nos perdemos. ¿Por qué razón? Porque entonces quiere decir, si no hay un lugar, el alma de estas personas que están en el purgatorio andarán vagando en el mundo. No creo que puedan andar vagando en el mundo, porque Dios ya los puso en un lugar donde van a estar en un estado de purificación, de sufrimiento, para pagar esas penas debidas pues por los pecados ya perdonados. Entonces yo quiero pensar en las dos situaciones, que es un lugar y es un estado del alma, es un estado de purificación, pero también está en un lugar concreto en el universo, porque nosotros no somos ¿qué les dijera yo? Nosotros somos seres creados que ocupamos un lugar en el espacio infinito de la creación de Dios. El cielo es un lugar infinito, inmenso, en el cual también podemos habitar, pero también el purgatorio ha de ser como una cárcel, y cuando digo una cárcel me refiero a un lugar donde hay fuego de purificación. La palabra purgatorio, el cual no se encuentra en la Sagrada Escritura, esta palabra vino a resultar común entre los occidentales, la iglesia occidental, ¿verdad? La iglesia latina, a partir del siglo XI. No obstante, los padres griegos, ya estamos hablando de los primeros 8 siglos de la iglesia, mencionan la purificación, el fuego purificador. Los padres hablan de esta purificación y de otras expresiones parecidas a esta. El Papa Inocencio IV pidió a los griegos en el año 1254 que llamen al lugar de la purificación de las almas, según las tradiciones, purgatorio, que la llamáramos purgatorio, en el sentido de que la palabra purgatorio significa ir a purgar, o sea, ir a pagar una deuda que se debe. Dice San Inocencio IV, pues en el Denzinger 456. Recuerden que el Denzinger es el magisterio de la iglesia en toda la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia.
Entonces, el purgatorio es antes de entrar en el cielo, no después ni en un intermedio, sino que es antes. Estas palabras solamente se añaden para mayor claridad. Es antes de entrar al cielo. Por lo tanto, de forma que los que en ellas indican, en estas palabras, ¿verdad?, del purgatorio, en cuanto demasiado evidente, no se prueba pues en esta tesis que estamos analizando, ¿no? Sino que la convicción es, la doctrina es, según el Denzinger, que es un lugar previo al cielo. Nadie entra al cielo si no es antes purificado. Sin embargo, como decíamos al comienzo, hay almas que no necesitan purgatorio. Han sido almas tan finas y tan santas y su vida terrena ha sido tan heroica que ellos no necesitaron pasar por el purgatorio porque ya iban purificadas con su inocencia y con su sufrimiento aquí en la tierra para merecer directamente el cielo. El sufragio. El sufragio, considerado en sentido lato, es cualquier socorro espiritual prestado a otro por un fiel, y considerado en sentido estricto, es la ayuda prestada a otro por un fiel en orden a alcanzar el perdón de la pena temporal debida, ¿verdad?, por el pecado. Entonces, estamos hablando en sentido lato, en sentido amplio, es cualquier socorro espiritual que un fiel le presta a otro. Y en sentido estricto, o sea, aplicado el sufragio directamente a las almas del purgatorio, es la ayuda prestada a otro por un fiel en orden a que esa alma del purgatorio alcance el perdón de la pena temporal. Y se toma aquí en sentido totalmente estricto. Vamos a hablar en el sentido totalmente estricto porque estamos hablando pues directamente de el sufragio para la alma del purgatorio, ¿verdad? Esto es como ayuda que se da a las almas del purgatorio, bien por la autoridad privada de cada uno de los fieles, o bien sea por la autoridad pública de toda la iglesia, a fin de que se les perdone de un modo total, o por lo menos parcial, la pena que deberían de pagar las almas en el purgatorio, dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, en su supletorio de la cuestión 71. Muy bien, estas ayudas son primero, los sacrificios de la misa, las oraciones, las limosnas, los actos de piedad, las oraciones, ¿verdad?, los cuales acostumbran a hacer los fieles en favor de otros fieles del purgatorio según lo establecido por la iglesia. Y la iglesia lo estableció en el Denzinger 464 y 693. Como es cualquier obra, como es cualquier obra penal y satisfactoria, por ejemplo, los ayunos, las peregrinaciones. Ahora bien, dentro de estas obras, la más importante de todos estos actos religiosos que nosotros hacemos por las almas del purgatorio, la más importante es el sacrificio del altar, la Santa Misa. Es la oración más grande por la cual se puede satisfacer plenamente la pena que deben las almas del purgatorio. La Santa Misa es lo más grande. Otra cosa, las indulgencias, ¿verdad? Primero, las oraciones, ¿verdad? Segundo, la indulgencia, ¿verdad? Vamos a hablar de las indulgencias según lo dice el Denzinger 762 y el 1541 y siguiente.
La indulgencia es tan al consistir en la aplicación de las satisfacciones y de las obras penales de Jesucristo y de los santos, las cuales se encuentran en el tesoro de la iglesia, no son una nueva clase de sufragio, son las ordinarias clases de sufragio. Se dan no a modo de absolución, porque el muerto ya no puede ser absuelto por la iglesia, puesto que los difuntos, en cuanto que ya no están sujetos al romano pontífice, ya no están sujetos a la autoridad de la iglesia, no pueden ser absueltos por él, sino que se dan a manera de sufragio, en cuanto que el sumo pontífice, como supremo dispensador, aplica a las almas del purgatorio algo del tesoro de satisfacción de la iglesia, ¿verdad? Eso significa que la indulgencia es un tesoro que da la iglesia a manera de sufragio. ¿Qué significa a manera de sufragio? Significa a manera de petición y de súplica, de oración, para restituir el orden justo de Dios, para pagar una deuda que debe otro. Eso significa sufragio, pagar en lugar de otro. Entonces, ¿verdad? Las indulgencias consisten en la aplicación de las satisfacciones y de las obras penales de Jesucristo y de los santos, las cuales se encuentran en el tesoro de la iglesia y que no son una nueva clase de sufragios, siempre son los mismos sufragios por medio de los cuales son agraciadas las almas del purgatorio. Es los méritos del sufrimiento de Jesucristo y de los santos, en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque son a manera de sufragio, porque la iglesia ya no nos puede absolver. Ya el Papa ya no está. Estos difuntos ya no están en la autoridad del Papa, ya están en la presencia de Dios. Entonces el Papa lo que hace es se las aplica a las almas del purgatorio como satisfacción por parte de la iglesia. La iglesia tiene el tesoro de la gracia divina, que de alguna manera recuerden que Jesucristo le dijo a Pedro: lo que ates aquí quedará atado allá, lo que desates aquí quedará desatado allá en el cielo. Entonces Dios tiene una promesa con la iglesia de aceptar todo lo que el romano pontífice haga en favor de la salvación de la alma. Por esa razón, recuerden que las indulgencias siempre van unidas a la oración por el romano pontífice, por las intenciones del Papa. Se reza Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Se reza la intención por el sufragio de esa alma, y con esa oración, la comunión y la confesión del día, se gana la indulgencia para esa alma, porque es tomada del tesoro que solamente puede disponer el Papa. Miren qué interesante. Solamente el Papa dispone de las indulgencias. Por lo tanto, tenemos que rezar por él, porque es la condición que él ha puesto para que nosotros ganemos indulgencia para nosotros mismos o para las almas del purgatorio. Y las indulgencias se pueden ganar solamente una vez al día, ya sea por nosotros o por la alma del purgatorio. Muy bien. ¿Qué dicen los adversarios a la doctrina del purgatorio? Dicen los valdenses, los albigenses, que son herejías antiguas, dicen que el alma que vivía en el cielo fue engañada por una divinidad mala y bajando a la tierra se encarnó en el cuerpo, en el cual está hasta que regrese totalmente purificada al cielo. Entonces ellos niegan, por lo tanto, los valdenses y los albigenses, la existencia del purgatorio. Porque dicen una cosa toda rara, pues, que
que una divinidad mala, y eso no existe. Dios es el sumo bien y solo Él es la divinidad. La divinidad mala no existe, lo que existe es la criatura perversa por antonomasia, que es el demonio. En el cielo no hay ninguna divinidad mala. Segundo, pues, los protestantes. Los protestantes del siglo XVI niegan el purgatorio, y en verdad de un modo coherente con su falsa teoría de la justificación. Pues según ellos, si el pecador se justifica plenamente mediante la fe, o bien cree y de este modo inmediatamente se hace capaz de la bienaventuranza, o bien no cree y debe ser condenado. Por consiguiente, no queda ninguna pena que pagar, pues de esta pena nos libra totalmente la sangre de Cristo, dicen los protestantes, pero es falso. Es falso porque la doctrina católica habla que hay una consecuencia del pecado. Y la consecuencia es porque nosotros ciertamente estamos unidos a Cristo, somos justificados por Cristo, pero el pecado es tan grande que la consecuencia tiene que ser pagada. No solamente pecar y pecar y pecar, porque Cristo me perdona y perdona. Y como Cristo me perdona, puedo seguir pecando y al final de mi vida, si profeso que creo en Jesús, ya me salvo. Eso es mentira. La paga del pecado es la muerte, dice San Pablo. Y con esto significa que son todos los actos mortíferos los que ocasionan el pecado. El sufrimiento, la enfermedad, la tristeza, la maldad del egoísmo, todo eso son consecuencias del pecado. Y todas estas cosas nos llevan a la muerte. Y no solamente la muerte corporal, sino la muerte espiritual. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos sido restituidos por el sacramento de la confesión, que es otra cosa que niegan los protestantes, Jesucristo estableció con los apóstoles el sacramento de la confesión. Le dice a ellos, el día de la resurrección, soplando sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. Entonces eso significa que a través del sacramento de la confesión se nos pueden borrar los pecados, pero no se puede borrar a través de la confesión la pena que debemos pagar por los pecados cometidos. Por eso las 5 partes del sacramento de la confesión, para que sea una verdadera confesión, entre los que está la restitución del mal hecho, cumplir la penitencia. ¿Cuáles son los 5 pasos de la confesión? Examen de conciencia, dolor de los pecados, confesión de los pecados al sacerdote, la reparación y cumplir la penitencia, ¿verdad? Restituir lo robado, restituir el daño hecho. Eso significa que hay algo que tenemos que reparar, dice la doctrina católica. Martín Lutero decía al comienzo del año 1519 que tuvo como cierta la existencia del purgatorio, pero después, admitiéndola todavía, negó que dicha existencia pudiera probarse por la Sagrada Escritura, que se encuentra en el canon del Denzinger 777. Esto significa que, acuérdense que Lutero dijo al final de su vida solamente la Escritura, y como no sale la palabra purgatorio en la Escritura, entonces la rechaza. En el año 1530 Lutero publicó la retractación del purgatorio, y en el año 1537 en los artículos de Salcanda lo considera como simple espectro del demonio, el purgatorio. Calvino, que es otro seguidor de Lutero, dice que el purgatorio es un funesto invento de Satanás,
que debilita la cruz de Cristo, una horrible blasfemia contra Jesucristo, la que dice el Bruto de Calvino. Zwinglio también niega el purgatorio. Melanchthon también admite algunas penas temporales en otra vida, pero en orden medicinal, no de castigo. Y la iglesia dice de castigo, de purificación, de sufrimiento. Y Melanchthon dice que son de orden médico, medicinal. Medicinal es la pena que nosotros pagamos aquí en la tierra para que no volvamos a cometer los pecados, ¿verdad? Los protestantes actuales, de forma especial, los protestantes liberales, admitiendo que el hombre puede morir sin que sea acreedor ni al infierno, ni a recibir inmediatamente la gloria, sino que necesite de una purificación. Estos protestantes modernos se imaginan un estado de purificación en el que las almas se hagan libremente más perfectas mediante sus propias acciones y quiten de sí mismas todas las imperfecciones morales. Eso es mentira. Porque después de muerto, dice la doctrina católica, el alma humana no puede merecer ni desmerecer. Así como murió, así quedó. Ya no se puede ganar ni méritos ni perfeccionarse por sí mismo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.